Buenos días, estamos transmitiendo desde la Fundación María Chacos una nueva edición del Ladrón del Fuego, la número 12 y la última de este año 2017. Estamos con la escritora Liliana Irigoyen. Buenos días, Liliana. Buenos días, un gusto de nuevo estar con ustedes. Hoy vamos a hacer un poco un raconto del año, una revisión del año. Vamos a ver un poco qué estuvimos viendo durante este 2017 en este que se puede definir como el primer ciclo, ¿no? Porque vamos a tomarnos unos días de licencia ahora a principios de 2018 y después continuaremos a partir de febrero con nuevos programas. El Ladrón del Fuego era el tema del primer programa, que fue el que dio origen al nombre de este ciclo. ¿Y por qué el Ladrón del Fuego, Liliana? Bueno, lo tomamos desde la gesta prometeica, ¿no? Que surge a partir de Prometeo, como que fue el portador del fuego para los mortales, que tiene también una idea del portador del conocimiento, el portador de algo que pertenecía a los dioses y que va a empezar también a pertenecer a los hombres. Y bueno, toda esa sabiduría casi divina que el hombre va a empezar a tener. Y bueno, capaz que es el nombre que le dimos es en homenaje a este Prometeo simbólico, porque es la personificación de una idea, de algo que los seres humanos van a empezar a tener, ¿no? Esa sabiduría, ese conocimiento, es empezar a crecer y avanzar en lo que tiene que ver en la convivencia, en la relación con el mundo, con el universo y en la vida misma. Nosotros transitamos durante el año por diferentes hechos y diferentes personajes de la mitología. Básicamente hablamos de mitología griega. También hablamos en muchos casos de sus correlatos con la situación actual y con mitologías de otros pueblos, con otras mitologías, con cosas incorporadas a nuestra vida diaria también, ¿no? Los nombres, la presencia de nombres originados en la mitología en nuestra vida cotidiana. Un poco tú lo que decías, bueno, del Ladrón del Fuego, de ese mito, de esa cosa del fuego que también es algo presente en nuestra vida. Pero hablamos de otras cosas, hablamos por ejemplo de Perséfone, ¿no? Sí. De las estaciones. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que comentamos? Bueno, de Perséfone hablamos del rapto que sufrió por parte de su tío, del dios Hades, y también de toda la simbología, ¿no? Porque es de una forma, de la forma poética que encontraron los griegos para hablar de las estaciones, ¿no? Ellos siempre personifican ese Hades que rapta a Perséfone, se la lleva al inframundo, y bueno, y después la madre, que es la diosa de la agricultura, Demeter, logra por su intermedio que Zeus ordene que se la libere, y bueno, se logra que se libere. Algunos dicen la mitad del año, otros dicen la cuarta parte del año, otros dicen la tercera parte del año. Y cuando esa diosa, Perséfone, está o Proserpina para los romanos, está con su madre en la superficie, es la primavera, el verano. Cuando está en el infierno, en el inframundo, con Hades, con su tío, conviviendo como esposa, es el invierno y es la estación fría. Hades, que era hermano de Zeus. Claro, y es el tío de ella, porque ella, Perséfone, era hija de Zeus y de la hermana de Zeus. Tenemos incesto. Sí, eso es una constante en la mitología, ¿no?
las relaciones incestuosas, las infidelidades, las cosas que desde el punto de vista de nuestra sociedad de hoy son... Es interesante, tabú, pero la ¿no? mitología egipcia también lo tiene, ¿no? Y si miramos también en los incas y en varias de las mitologías y en las historias americanas, también hay relación entre hermanos. Se casaba el inca con su hermana, se casaba Osiris con su hermana, y no sé. Hay una idea tal vez de que la divinidad y lo que es descendiente de la divinidad debe quedarse en un marco cerrado, ¿no? Casi un concepto sociológico. No sé, como que el poder no debe diseminarse así como así entre todo el mundo, sino debe quedar en un núcleo cerrado. Después serían las clases sociales. Y bueno, por eso diga, ¿no? eso iba, ¿no? Pero esa es una visión amplia que uno puede tener de esas situaciones. Pero bueno, de hecho que es que los griegos tomaron un rapto que hoy en día es algo terrible, de hecho es penado por la ley, pero lo tomaron y le dieron un viso poético para darle origen, ¿no?, a las estaciones, o una explicación, digamos, donde tiene que ver el amor y no tanto con el origen de las estaciones. Hablar de mitología y no hablar de Heracles o Hércules, como según cuál mitología, es no hablar. Por eso dedicamos un programa más de uno, a Heracles, ¿no? A sus 12 trabajos. Sí, que según algunos no eran 12. Sí, a veces hablan de 3, hablan de 10, hablan, no sé, no hay, recién después al final se tomó en cuenta los 12, probablemente, como habíamos hablado, tuviera que ver con los 12 signos del zodíaco. Habría que ver. Nosotros hablamos también del significado del número 12, ¿no? Sí, en la mitología, ¿no? Eran los 12 trabajos de Hércules, el dodecateón, los 12 dioses. Veíamos que también en las religiones actuales monoteístas están las 12 tribus de Israel, son 12 apóstoles. El número 12 es un número que se repite mucho en muchas religiones. Y bueno, están, de hecho, están en los mitos. En el caso de Heracles, hablamos específicamente de los 12 trabajos, porque Heracles en sí, si habláramos de lo que pasó en su nacimiento, después, en su muerte, tendríamos bastante más que para 2 programas. Dedicamos esos 2 programas a los 12 trabajos. Pero sí, la mitología sin Heracles Heracles está en muchos lados, tiene que ver en muchos mitos particulares de ciudades. Toda ciudad que se preside tal en Grecia tiene alguna historia, alguna anécdota con Heracles. Uh-huh. Y hoy quedó patentado, ¿no?, esto de la dimensión de sus trabajos, ¿no? Hoy hablamos de algo hercúleo, cuando es algo difícil, trabajoso, pesado, ¿no? Sí, bueno, todavía tenemos en nuestro vocabulario cotidiano palabras que se refieren a la mitología, lo hercúleo, lo apolíneo, es un Adonis, todos esos son referentes mitológicos griegos, ¿no? Y hablábamos del 12, hablábamos del dodecateón. El dodecateón eran los 12 dioses olímpicos, ¿no? Incluso dedicamos un programa especial que grabamos en vivo en la Feria del Libro de San José, de la ciudad de San José, sobre este tema. Contanos muy brevemente un poquito de los 12 dioses olímpicos, que tampoco, como los trabajos de Hércules, no eran 12. No, porque a veces salían unos y venían otros, según la época, según los autores, según los mitógrafos, incluían dentro de esos 12
ese número que vino primero que los dioses, por algo trataron de hacer encajar dentro de ese número 12 a los dioses. Bueno, a veces entraba Pan, a veces entraba Dionisio, a veces todo bajo la égida de Zeus. Ese siempre estaba. Zeus siempre estaba, por supuesto Hera también, que era su consorte, generalmente estaba Afrodita, Ares, esos estaban. Los olímpicos, la generación que es hija de Zeus, la mayoría estaba, porque a veces Hestia, que era su hermana, estaba y a veces no. Pero bueno, no importa, era el panteón que se suponía estaba en el Olimpo y se reunían con sus grandes concilios, en sus grandes reuniones, en sus grandes banquetes, con su risa inextinguible, festejaban los dioses, esos 12 dioses. Uh-huh. Que llegaron al Olimpo derrotando a los titanes. Sí, los titanes, ¿no? A los titanes y a las titanes. Bueno, eso también tiene que ver con la batalla donde Zeus derrocó a su padre y bueno, y cómo tomó el poder, que también es una historia larga, vamos a decir que bueno, derrotó a su padre, así como su padre Cronos había derrotado a Urano, que es Urano es la personificación del cielo estrellado, pero cada uno había derrotado a su padre y esos parricidios, aunque no eran muertos porque eran dioses, pero bueno, de alguna manera derrocaban a sus padres y los encerraban en el Tártaro. De hecho, Cronos había cortado los órganos genitales de su padre. Había sido realmente una agresividad interesante, Cronos con Urano. Zeus lo había derrotado simplemente y lo había exiliado. El parricidio es algo que está presente siempre, ¿no? En la política actual también lo vemos. Sí, mucho en la literatura también se ve. ¿De qué época estamos hablando cuando hablamos? Porque uno a veces, bueno, habla de tiempo, sabe que nos estamos refiriendo a tiempos, pero temporalmente, ¿dónde ubicarías estos sucesos? Están, de hecho, la guerra de Troya, que es la que más o menos se puede ver, es alrededor de 1200 y pico antes de Cristo. Todas estas historias, todas estas elaboraciones mitológicas son muy anteriores. Generalmente hablan de personas o hablan de migraciones que tomaron la forma de una persona, de un dios o de lo que fuere, y dan lugar a esa historia, pero toda esta mitología es una elaboración en forma de cuento que probablemente, cuando no existía escritura ni nada, la mejor forma de recordar algo era a través de un cuento, y de un cuento fácil de recordar y que pudiera transmitir cosas. Y bueno, estamos hablando entonces de no sé cuántos. Estamos hablando de por lo menos 3.200 años hacia atrás, por lo menos, ¿no? No, ahí hablamos de la guerra de Troya. De la guerra de Troya. Hablamos de mucho más de eso, claro. De mucho más. Y de una tradición oral fuerte, exacto, ¿no? Porque todas estas cosas eran transmitidas en forma oral, ¿no? Y fueron resumidas en mitos. Capaz que están resumidos cientos de años en alguna historia de estas que se transformaron en mitos. Son elaboraciones muy complejas y muy hermosas que dan lugar a esto, ¿no? Uh-huh. Y de hecho que después se han tomado en la actualidad, porque hay palabras que todavía conservamos, no solo las palabras que hablamos ahora, sino muchas palabras que son derivadas de verbos griegos, y además, bueno, mismo la psicología ha tomado complejo de Edipo, por hablar de los más comunes, complejo de Electra, no sé, hay muchos más. Bien, de pasada, para ubicar temporalmente, hablaste de la guerra de Troya. Hablamos en un programa de la guerra de Troya, de la Ilíada, que narra una parte muy pequeña de la guerra de Troya, ¿no? La guerra de Troya se extendió por unos 10 años y la Ilíada narra los últimos 51 días.
la cólera de Aquiles, ¿no? Sí. Bueno, que se originó, hubo también un rapto que no fue tan rapto, pero digo, ¿cómo? sí, la historia de Helena, que es como una novela, si se quiere, ¿no? También da para mucho, porque la historia de Helena, nosotros la que conocemos, o la más conocida, es la historia de la guerra de Troya. Pero Helena tuvo una infancia, Helena tuvo una juventud, tuvo una lucha entre todos sus pretendientes, porque de alguna manera, y también tal vez un símbolo haya sido, ¿no? de la cultura helénica, de ella misma, ¿no? Porque era la mujer más hermosa del mundo. Entonces, digo, capaz que se refiere más que nada a todo lo que lo helénico significa. Además, casualmente se llamaba Helena, helénico, ¿no? Y que fue llevada hacia la Tróade, que está en Asia Menor, raptada, según algunos, por Paris. Ella, de hecho, se enamoró de Paris, pero bueno, se la llevó Paris. Y bueno, también haya una simbología ahí sobre lo hermoso griego llevado a esas civilizaciones. Y después, la Ilíada trata de la caída de Ilión, y bueno, de cómo que después es retomado, porque uno de esos, de los príncipes troyanos, Eneas, logra escapar junto a su hijo, al que se llama Iulo, que luego llamarán Iulo, cuando toque las tierras latinas y dé origen después al pueblo romano. Bien, estamos culminando así el ciclo, este primer ciclo de El Ladrón del Fuego. Esperamos que lo hayan disfrutado. Pueden ver todos los programas en La Onda Digital TV, en su canal de televisión. Los convocamos para febrero del año que viene y damos un adelanto, vamos a dar una primicia. Lilian está, ya ha terminado y está preparando la edición de un libro sobre una visión muy especial de la mitología y el tema de Helena. De Helena, ¿no? Una visión... Sí, toda la historia de Helena de Troya, desde su nacimiento hasta su muerte. Que hay varias leyendas también con eso, o sea, simplemente lo que hice fue armar una historia coherente de todos los mitos y de todas las leyendas que hay sobre su vida, sobre su infancia, sobre su casamiento con Menelao. Y bueno, y eso dio como origen, o dio como resultado un libro. Bien, eso es una primicia para nuestros televidentes, que esperemos que ya a principios del próximo año esté disponible. Muchas gracias y feliz año nuevo. Muchas gracias, Lilian. Un gusto estar con ustedes y bueno, feliz año, feliz Navidad y que nos volvamos a reencontrar el año que viene. Y muchas gracias también a la Fundación Chacos, que nos alberga en este programa.